Alonso Barán, ¿cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias. Escritor y filósofo. Sí, eso parece. Y también algo que ver con el mundo del cine y de la televisión y los medios de comunicación. Sí, pero bueno, hace un año, ¿no? Que también soy guionista y tuve un tiempo que me dediqué, cuando era joven, ¿no? Que sí me dediqué a los medios de comunicación. Ahora estoy más centrado en lo que es la literatura y la filosofía. Pero tú eres un chaval joven. Bueno, gracias. Es un halago, ¿eh? Como A con ver, mi edad es un halago. dejémonos de coqueterías. ¿Cuántos años tienes? Pues veintitantos. No, tengo 39. Chaval. Depende cómo se Se lo mire. dice alguien que tiene 40. Que... Voy camino. Vamos bien. Libre pensamiento. Sí. ¿Cómo no dejarse engañar? Pregunta. Sí. ¿Te engañaron mucho? Bueno, constantemente, o sea, a mí me engañan unas 100 veces al día, ¿no? Entonces, como dijo Einstein, ¿no? Que un experto no es nada más que alguien que ha cometido muchísimos errores en un determinado campo. Entonces, con todas las veces que me han engañado, pues puedo escribir hasta un libro, ¿no? Con todo lo que he aprendido. Entonces, sí, bueno, es un título está referido realmente a la política, ¿no? En el sentido de que el libre pensamiento es una corriente filosófica que existe desde el siglo XVIII que aglutina determinadas doctrinas, disciplinas académicas, ¿no? Y ofrece una visión holística en la que, con la que formar un criterio propio, ¿no? Entonces yo orienté esa enseñanza del libre pensamiento como doctrina filosófica, la orienté hacia la política. Y fue porque estaba viendo un día el telediario y veía a los políticos pues, salir pues, surgiendo sus intrigas y veía cómo manipulaban a la población, ¿no? Entonces dije, bueno, esto es insoportable, esto no puede... Y pues desveló una serie de técnicas que se utilizan para dirigir la mente de las personas. Cuando uno dice engaño, casi siempre lo relaciona con el mundo de la política. Claro. Los tienen muy mal cartel los políticos. Pero es que aparte del mundo de la política nos engañan en otras cosas. Sí, claro, constantemente. ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo el mismo frutero, o sea, es decir, el día a día la gente te intentan engañar, ¿no? Todo el mundo, es decir, no de una forma con alevosía, pero sí, pues hombre, te intentan, vas a comprar una moto, por ejemplo, o un coche, ¿no? Pues le han quitado los kilómetros, dicen, no he tenido ningún golpe, y a lo mejor tiene un trastazo que no, entonces, sí, es una constante, pero es algo que va implícito en la propia competencia, ¿no? Es decir, que como tienes gente a tu alrededor que intenta pues, sobrevivir, llevarse al gato al agua, conseguir salir adelante, pues la gente tiende a adaptarse. En el ligar, lo mismo, también es una forma de engañar, ¿no? Tú te muestras, vas a una discoteca, te muestras, tal, como soy. Entonces siempre hay un poco de ese engaño, o las mentiras piadosas también, ¿no? Entonces, bueno, es connatural al hombre, ¿no? Realmente. Bueno, connatural al hombre, connatural al lenguaje. Además, en el libro hay un estudio hecho con un gorila, o con varios gorilas, que se les enseña el lenguaje de los signos, ¿no? Entonces, al enseñarles, consiguen aprender hasta unos 500 signos, ¿no? Una vez que se les aprenden ese lenguaje, adoptan pautas humanas, y entre ellos la mentira. Mienten e intentan engañar a los otros gorilas, a los cuidadores y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que va unido a la comunicación, el engaño. Voy a hablar de ligar. Voy a hablar de ligar. Me parece bien. Cuando uno va a ligar, trata de mostrar lo mejor que tiene y tratar de no mostrar lo peor que tiene. Claro, no vas a ir con tus miserias ahí. Claro. Claro. ¿Eso es engañar? Hombre, es que realmente sí, ¿no? Es decir, bueno, no sería engañar. Es decir, tú muestras lo mejor. Claro, también dices, mira, vivo en el Palacio de Buckingham y es mentira, pues eso es engañar, ¿no? Sí. Pero siempre intentas mostrarte un poco mejor, pero porque el cortejo es así, ¿no? Es como el pavo real, pues que hace, pues hincha su plumaje, ¿no? Sí. Para atraer a la hembra. Claro, pues en el ligar también, pues lo que haces eso, ¿no? Es decir, te muestras, pues... Entonces, si nadie te va a pedir un currículum, ¿no? En una discoteca, y si te lo piden, pues sal corriendo, ¿no? Porque está como una... Viene mal la cosa, viene mal. Entonces, deja una tarjeta de visita, ¿no? Pues sería un poco peliagudo, ¿no? Pero... sería una forma de, bueno, más que engaño, de maquillaje, ¿no? De maquillaje como uno se pone sus mejores galas y no va como se levanta, como está en casa viendo un partido de fútbol, por ejemplo, no en pijama y con las migas de patatas fritas aquí, ¿no? Se pone pues americana y... Entonces sí, sería más que un engaño, un maquillaje. Alonso, tú estás relacionado con los medios de comunicación. No, ya no. Bueno, estuviste. ¿Conoces el mundillo? Sí, claro.
¿Los medios de comunicación también engañamos? Bueno, no sé, 12TV, no sé si engaña, ¿no? Generalizando. Pero normalmente es que no hay que creerse lo que sale muchas veces por la tele, ¿no? Porque, bueno, en televisión sale un tipo con una capa roja que vuela y es mentira, ¿no? no vuela, ¿no? Bien. Entonces, sí, digamos que, por ejemplo, el montaje pues sirve para crear sentidos, ¿no? Entonces, tú montas una edición de vídeo, ¿no? Pues depende, pongo un ejemplo, pierde un equipo de fútbol, Valencia, el Real Madrid, el Barça, ¿no? Y no es lo mismo poner que se han estado dejando la pierna con una edición de vídeo ahí pegándose golpes, que poner cómo entrar en la ciudad deportiva con los deportivos, ¿no? Entonces dices, ¿eso es una forma de engaño? Estás dando una noticia que sí, ha perdido, pero el sentido que le estás dando diciendo, han perdido y fíjate, van en Ferraris, ¿no? Que no, han perdido y ya se han dejado la piel en ello, ¿no? Entonces, ¿eso es una forma de engaño? Por supuesto. Eso estoy hablando de lo que es una edición de vídeo, ¿no? En el libro también hablo, ¿no? de cómo los medios de comunicación utilizan determinadas técnicas para crear un clima de irritabilidad, ¿no? En muchos casos. Por ejemplo, en la agenda setting, si tú das das mucha cobertura a una noticia y no das cobertura a otras noticias, lo que existe es esa noticia, ¿no? También se utiliza el efecto priming, ¿no? Que es cuando das mucha cobertura a una noticia, el cerebro lo que hace, digamos, el efecto priming es como una memoria vaga, ¿no? Es decir, tú para poder enfrentarte a la realidad y hacer análisis, utilizas la información que te sale más rápidamente a la memoria, ¿no? Entonces con eso haces un análisis de lo que ocurre inmediatamente. Si yo te estoy dando mucha información, ¿no? Constantemente sobre algo, tú cuando vas a hacer un análisis lo estás haciendo con esa información que sale más fácilmente de tu memoria porque te la han estado repitiendo muchas más veces, ¿no? Entonces ocurre que unes esas dos cosas y ya estás creando un clima, una realidad, ¿no? Y luego, por supuesto, el sesgo. O sea, no hay nada más que ver de unos medios u otros, la noticia tiene un sesgo ideológico que es lícito, ¿no? Que los periodistas tengan su sesgo ideológico. Lo que ya no sé si es tan lícito es que, bueno, pues que determinadas corporaciones pues den su sesgo ideológico sobre las noticias y a la gente les influye claramente en su opinión, ¿no? Cuando un medio de comunicación abraza una ideología, ¿no está cometiendo el grave pecado de dejar de ser objetivo? Por supuesto que sí. O sea, el cuarto poder lo que debería ser es dar las objetivas, las noticias de forma objetiva y estar alerta para que no ocurran engaños. Lo único que claro que es que el poder aglutina en torno a ellos como un centro de gravedad, ¿no? Entonces, pues lógicamente hay, digamos, hay un espacio entre bambalinas que no llega a nosotros, ¿no? Que es como, por ejemplo, a nosotros quiero decir como la ciudadanía, ¿no? Que es, pues bueno, que si hay licencias, que si te van a abrir un mercado en algún otro país, etcétera, etcétera. Hay subvenciones, hay muchas otras cosas que el poder permite a medios de comunicación o les ofrece, y eso les permite, por supuesto, decir, mira, pues les doy mi sesgo ideológico, pues porque soy de esta cuerda y me ayudan en mis proyectos futuros, ¿no? Entonces, ¿que deberían ser independientes? Claro que sí, es lo que ha hecho Internet, por ejemplo, permite ese grado de independencia, ¿no? O sea, no únicamente unas corporaciones dan unas noticias, esto es lo que ocurre en la realidad, sino que tú puedes contrastarlo con otras fuentes de información que no estarán mediatizadas políticamente, o lo estarán, ¿no? No lo sabes, pero tienes esa posibilidad de contraste que antes no teníamos cuando éramos solo unas cuantas cadenas de televisión, ¿no? Se veía eso en la televisión, lo veías, y es el acceso a la información que tenías, ¿no? Entonces, bueno, Internet ha conseguido democratizar, Internet y las redes sociales democratizar. De hecho, por ejemplo, el 15M, la gente se enteró básicamente de las movilizaciones a través de las redes sociales. Y entonces hacían que te sientas como, no estoy solo viendo una televisión solo en mi casa, sino que hay gente que piensa como yo. Y hay una manifestación a Puerta del Sol, pues me voy, ¿no? Entonces, ese es el poder que tiene también las redes sociales e Internet, que han democratizado la información. ¿El engaño? Sí. ¿Está basado en la mentira o no? Bueno, está basado en información. Es decir, que no es del todo correcta. Claro, es decir, que puede ser una falsa realidad o puede ser una información velada. Por ejemplo, el coche ha tenido un golpe, lo ha tenido, yo digo, no lo ha tenido, es un engaño. Bien. El coche tiene 5.000 kilómetros. Sí, tiene 5.000 kilómetros, pero me ha preguntado que ha tenido un golpe. Yo he velado una información y le estoy engañando igualmente, ¿no? Entonces, ¿se basa en la mentira o se basa en la omisión? Decían los abuelos que la mentira tiene patas cortas. ¿Es buen negocio mentir?
Pues que se lo preguntan a los políticos, que no hacen más que mentir, vamos, les va estupendamente. No lo sé, porque yo soy bastante sincero, más peco de eso, ¿no? En decir siempre lo que pienso, y entonces no sé si es buen negocio la mentira o es mal negocio. Hay una cosa que está clara, y es que en nuestra sociedad, lo que comentaba antes de la competencia, ¿no? O sea, el que miente es el que vende, muchas veces, ¿no? Entonces, pues si vas con la realidad de, sí, el coche, mire, este es lo que le vas al coche, le baja los kilómetros y ha tenido un golpe, y llega otro y te dice, no dice nada de eso, pues está pintado, está bonito, me llevo este, ¿no? Entonces, pues eso, la omisión o la mentira es un buen negocio. ¿Frente a qué, no? Frente a quien más miente o frente a alguien que no miente, pues hombre, pues depende de lo que... En mi caso, moralmente, creo que no es buena, ¿no? No es bueno mentir. También es cierto que hay una forma de engaño que sí es positiva, ¿no? Que es, por ejemplo, pues el arte. El arte es un engaño positivo en el sentido de que te hace evadirte de la realidad. Y es un engaño, ¿no? Entonces, pues el cine, la literatura, lo que te guste, ¿no? Tú llegas a tu casa y después de trabajar, después de estar relatando un partido deportivo y estás mal, y dices, me voy a poner a leer, me voy a poner a relajarme un poco, ¿no? Eso te está evadiendo de tu realidad, de que te encuentres mal con la garganta, de que has pasado un mal día con el jefe, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra forma de negocio también positiva y se está basada en el engaño. ¿Sabes por qué te decía lo de si es un buen negocio, no? Porque estamos viviendo en estos momentos en España, en los canales de televisión, lo estamos viendo, cómo gente exitosa hace unos días atrás, hoy desfila por tribunales. Ah, ya. ¿Es buen negocio? ¿Vale la pena? No lo sé porque yo no he ido a un tribunal todavía, ¿no? Te juro que todavía yo tampoco. Que espero no tener que ir. Pero yo por lo que creo que es que, por ejemplo, en España el problema que tenemos con las leyes es que no, o sea, están hechas para perseguir al robagallinas y no al gran defraudador. Entonces, a mí, por ejemplo, te plantean, ¿no? Mira, tienes capacidad de malversar, ¿no? Y dice, ¿qué me puede pasar? Pues mira, que te llevas el dinero y a lo mejor pues pasas un juicio, estás unos meses en la cárcel y ya está. Bueno, pues mire, pues lo hago. Claro, es decir, como la función de la ley realmente es coercitiva, no es punitiva. Me explico. O sea, si no hubiese unas leyes que te dicen, por ejemplo, pues no vayas a 200 por hora por la autopista porque te quitamos el carnet y te metemos una multa, pues la gente diría, bueno, pues mira, voy con el coche y tengo prisa, me apetece darle y voy, ¿no? Pero tú piensas, si me pillan, me van a quitar el carnet, me van a quitar los puntos, pues voy a 100 por hora. Bien, el caso es eso es la coerción, ¿no? Que hace que no inhibes comportamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el otro caso, esa coerción no existe. Dice, ¿qué es lo que pasa si pues tengo que pasar un tiempo en un tribunal? Sí, pero tengo el banco lleno de dinero el negocio. Claro, no, pues no tengo. Si hubiese una ley que dijese, por ejemplo, ya Trajano, los romanos ya lo hacían, ¿no? Trajano en concreto decía, bueno, lo que hacemos es que al que le pillamos, mira, para empezar devuelve todo el dinero. Y si no devuelve todo el dinero, no empieza a contar su pena. Así que él mismo, pues puede ser el hombre más rico de Roma, pero está ahí en una cárcel hasta que no devuelva el dinero. Y una vez que devuelva el dinero, ¿no? Lo vuelva todo y empieza a contar su pena. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues, conseguía pues que mucha gente que tenía intención de malversar o de corromperse, pues dijese, bueno, es que como me pillen, el yo estoy viendo, mejor no lo hago. Entonces es eso, que no tiene las leyes en este caso, ¿no? Para los grandes malversadores no tienen la función coercitiva que se les presupone como ley, que es su función, aparte de la punitiva, por supuesto, que es controlar comportamientos. Tengo que reconocer que cuando leí tu libro, doña Rosa, don Paco, se los muestro de nuevo. A ver si el director lo puede tomar. Miro a la cámara para ver si... Ahí está. Para ver si no hay problemas de brillo, lo mejoro. Ahí está. Creo que ahí está mejor. Esto es una cosa... Hubo dos cosas que se me ocurrieron al ver la portada. ¿Por qué la portada? Pues realmente... ¿Por qué el dibujo de la portada? Es una oveja que tiene las ondas del roto de una televisión rota, ¿no? Tiene esas ondas, ¿no? Entonces la idea era transmitir que es una oveja blanca, una oveja negra es lo mismo, ¿no? Al final es una forma de ser reaccionario. O sea, digamos que una persona que piensa con libertad es una persona que piensa con creatividad. Si a ti te dicen, lo que hablamos antes de los medios de comunicación, estos son muy malos,
tú reaccionas ante eso, ¿no? Entonces, pues si una oveja negra, ¿por qué reacciona ante el blanco? O el blanco ante el negro, ¿no? Entonces la idea era pues crear una oveja rayas. Y al ilustrador pues se le ocurrió, ¿no? Y diciendo, bueno, pues que sea, pues como cogemos los de la televisión que hace esas ondas, ¿no? Y a mí me pareció una idea fantástica, claro, ¿no? O sea, Bien, bien. ¿Y lo del signo de interrogación? pues precisamente por lo que se planteen es un pensamiento, ¿no? Que te replantees las cosas, no las des por sentadas, porque... Bien. Y del título, que fue el segundo motivo, es que me facilitaba un juego de palabras. Libre pensamiento, ¿cómo no dejarse engañar? Y automáticamente la pregunta que yo me hice es, una persona que es libre para pensar, es muy difícil que lo engañen. Claro, es decir, lo que es difícil que te engañen es si tienes cultura. La cultura solo sirve para una cosa y es para que no te engañen, ¿no? Me gusta esa faceta. Claro, es que solo sirve para eso, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, conoces pues, que la moto o el coche ha tenido un golpe, eso sería cultura, dices, no me va a engañar porque sé que tiene un golpe, ¿no? Pues ¿qué es lo mismo? Pues mira, pues conozco los funcionamientos pues, del lenguaje, de la utopía, de cómo sirven para dirigir la mente. Entonces, cuando alguien va a poner en práctica esa forma de engaño, ¿qué ocurre? Que lo reconoces y dices, perdona, que me estás intentando incentivar pues mi ilusión, mi anhelo, mi utopía o mi ira, me da igual, cualquier emoción, para dirigir mi mente y lo consigues a menos que tengas esa cultura, esos conocimientos. Entonces la idea era decir, bueno, claro, que no tenga que estudiar la gente muchísimos libros para que sea finito, que pueda ser accesible y que todo el mundo no tenga excusa para comprar el libro, por supuesto, y leérselo, ¿no? Y que tenga un criterio propio, ¿no? Y entonces está muy reducido, digamos, las pautas que generan una cultura que te impide, que te orienta para no ser engañado. Me encantó que hayas tocado el tema de la cultura, porque, es más, fue un recuerdo que tuve cuando vi tu portada. Tu portada dice mucho, la portada de tu libro dice mucho. A mí me enseñaron, allá en mi querida Argentina, que cuando no se invierte en cultura, es muy fácil engañar a un pueblo. Por supuesto. Y un pueblo sin cultura deja de ser un pueblo para ser un rebaño. De ahí lo de las ovejas. Exactamente. ¿Sí? Efectivamente. Porque lo llevas a donde quieres. Por supuesto que porque sí. le puedes hacer creer lo que tú quieres. Claro, es que ¿Está relacionado con esto? Por supuesto, pero es que todas las culturas han tenido su forma de analfabetismo. Analfabetismo, sí. Por ejemplo, en la Edad Media, pues ¿quién tenía acceso a poder leer? Los nobles, ¿no? y el clero. Entonces tenían acceso pues, a la cultura, a saber gobernar, a la filosofía, a la estrategia militar. El pueblo llano no tenía nada de eso. Entonces, oye, yo tengo cultura, yo le digo que ocurre, esto funciona así y usted se lo cree, ¿no? Y la cultura los transformaba para el pueblo en seres superiores. Claro, por supuesto, porque es muy sencillo. Por ejemplo, los mayas y los aztecas, ¿no? Ellos tenían un conocimiento matemático que llegaban, los grandes sacerdotes, ¿no? Los altos sacerdotes tenían un conocimiento matemático y astronómico que les permitía predecir los eclipses. Entonces tú llegabas y le decías al pueblo, y ahora viene un dios y va a comerse el sol. Y yo lo manejo con estas hierbas y hago que luego se vuelva el sol. Y lo hacías y decía la gente, ¡oh! Este sacerdote tiene conexión directa con Dios, ¿no? Es un semidios. Claro, y el otro único que sabía es, bueno, la órbita, entonces esa cultura te permite tener una ventaja, que es una de las cosas que también pensé para el libro. Ahora todo el mundo puede tener acceso a una carrera con menor o con mayor éxito, ¿no? Es decir, pues estudiar, antes no sé, ni siquiera la Edad Media empezaron a estudiar, a partir de la Edad Media cuando empezaron a asistir a las universidades, ¿no? Ahora cualquiera puede tener secundaria, puede ir a la universidad, hacer un máster. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que eso te forma en una técnica, ¿no? Ya sea ingeniero, informático, lo que sea que estudies, ¿no? Sí, pero luego está otra serie de materias que no se te enseñan. Entonces tú eres un analfabeto, sabes hacer unos ordenadores muy bonitos, pero eres un analfabeto en retórica, en cómo manipular la mente, en cómo dirigir. Y es una forma de analfabetismo que tenemos en nuestra sociedad. Es decir, que la gente puede ser un técnico muy bueno, puede ser un arquitecto y no tener ni idea de ciencias políticas, que es algo muy importante, o de filosofía, que te permite estructurar la cabeza, ¿no? Entonces, eso es una forma de analfabetismo que existe en nuestra sociedad y que
hace poco, bueno, yo me sentí realmente, o sea, como ciudadano estaba preocupado y como filósofo indignado al ver que se quería quitar la filosofía de los institutos, ¿no? Y diciendo, bueno, es que se está quitando a la gente la capacidad de aprender a pensar. O sea, filosofía es amor por la sabiduría. O sea, eso significa amor por la sabiduría. Si ya que la quitáis, ya partiendo de que queremos quitar el amor por la sabiduría a enseñarse a los institutos, ¿qué es lo que estamos creando? Pues gente que va a ser analfabeta en pensar, ni más ni menos. Y es lo que pretenden todos los gobiernos, que la gente lo piense para, efectivamente, lo del rebaño. Decir, mira, vais a hacer esto porque lo digo yo y punto. Y ya está. Y ya está. ¿Nunca te pasó que estabas escuchando la radio, viendo un programa de televisión y había una persona que exponía y tú decías, pero ¿cómo puede decir esta persona esas cosas? ¿Pero quién le puede creer? ¿Pero será posible que en el siglo XXI se esté cuestionando esto todavía? Y resulta que después hay gente que le cree, hay gente que lo sigue. Claro, claro, sí, sí, pero es que pero porque se utilizan las técnicas, es decir, por ejemplo, la demonización, ¿no? Es decir, ¿cómo creo un Dios? ¿Cómo me hago yo Dios? Lo que hago es que el otro lo creo como el demonio, entonces estimulo una serie me explico, a ver si lo puedo resumir. El contrasentido crea sentido, es decir, si dices, esos son malos, yo soy bueno, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es que ese parezca malo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo parezco bueno. Luego, ¿qué ocurre? Que, perdón, sí. Pongo el acento en demostrar que aquel es malo sin tener que demostrar yo que soy bueno. Claro, por supuesto, ya está. Es decir, tú coges y dices... y mientes. Cogerte la idea y mientes, dices, mira, es que pues yo le he visto adorando a Satanás en su casa y tal. Anda, es un adorador, es un ejemplo, ¿no? Es decir, que entonces yo le hago malo. Entonces, ¿qué ocurre? Que por contrasentido, o sea, lo que la noche es eso que no es el día, el blanco es eso que no es negro, ese que es malo es eso que no soy yo, que soy bueno, ¿no? Entonces, yo ya puedo decir cosas que la gente me lo va a creer. ¿Por qué? Porque solo tengo que señalar quién es el malo, ese. Y ese piensa distinto que yo. Y su discurso es diferente al mío. Y como es el malo, ese discurso es el malo. Y luego lo que se hace es lo que ha hecho las religiones toda la vida, la providencia, ¿no? El hecho de decir, vienes con un mensaje mesiánico y señalas, ¿no? Lo mismo el contrasentido, señalas que la realidad es penosa y que es mala, pero yo te estoy dando una utopía que es maravillosa. Entonces, ¿tú qué ocurre? Que crees esas palabras, ya has creado un Dios. Entonces, lo que digas, ya puedes decir lo que quieras, que la gente lo va a creer. ¿Por qué? Porque creen que eres bueno y que el otro es malo, y que su realidad es penosa y que tus palabras les generan esperanza, que es algo innato en el ser humano, la capacidad de tener esperanza, y se basan en esa esperanza, en esos sentimientos, ¿no? En la ira hacia el malo, en la afinidad hacia el bueno y el anhelo hacia la esperanza, y ya puedes decir lo que quieras. Y la gente se lo cree. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si tú sabes esas cosas, dices, bueno, está demonizando, bueno, me está contando una utopía que lo puedo creer o no, pero que no tiene ningún tipo de realidad, porque me está contando, y la realidad es penosa. Sí, bueno, es penosa, pero bueno, tampoco, no sé, tiene sus fallos, tal, ¿no? Entonces, es por eso que se hace se consigue que decir lo que quieras, que dices lo que estás comentando, dices, ¿cómo puede estar diciendo esta persona esto? Y tengas seguidores, ¿no? Y se lo estén creyendo. No, si no, realmente no siguen a esa persona, siguen a la manipulación a los que les ha ejercido, ¿no? Que es a través de las emociones, ni más ni menos. Es decir, no lo siguen a él, sino que se alejan de aquello. Por ejemplo, sí, efectivamente, sí, efectivamente, es muy buen símil, sí, o sea, es decir, porque claro, tú llegas y dices, te enseño la realidad penosa, ¿no? Sí, te doy una utopía, me quiero alejar de esa realidad. Ese es el demonio, yo soy bueno, o me acerco a ti, ¿por qué? Por alejarme eso. Entonces, efectivamente, sí, es crear una distancia a base de argucias, ¿no? Y en esa distancia, pues se queda la verdad. Te hago creer que hay un infierno. Por ejemplo. Te prometo el cielo. Eso es, se hace lo que yo digo. Pero no te demuestro que el cielo existe. Ni el infierno, pero yo te digo, mira, vas a ir al infierno, sí. ¿Sabes qué ocurre? Que es que la mente, ¿no? es entre materialismo e idealismo, ¿no? Mente y cuerpo van unidos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la mente consigue que el cuerpo se someta a una realidad penosa en pos de las ideas. Por ejemplo, las cruzadas, ¿no?
por la idea de Dios, o la guerra santa, por la idea de Dios, la gente es capaz de ir a la guerra, ¿no? Que ir a la guerra es ir a la muerte, tal, ¿no? Bien, por esa idea de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice, si yo estimulo una idea, yo consigo que tu cuerpo se someta a una situación penosa. Estamos poniendo el ejemplo del cielo, ¿no? El cielo y el infierno. Sí, por la bienaventuranza, que es contemplar la cara de Dios, ¿no? Tú haces lo que yo te diga, que es un código de conducta, un código moral, ¿qué es lo que hace la moral? Que dirige el comportamiento, y el comportamiento, cuando lo diriges, lo haces previsible, con lo cual es una forma de crear borregos, ¿no? Entonces dices, ¿tú quieres ir al cielo? Sí, haz lo que yo te digo. Vale, de acuerdo, lo acepto. Y lo que yo te digo es una moral que te mete en la pobreza o en una realidad penosa, ¿no? Y dices, bueno, pero voy a llegar al cielo una vez que me muera, qué casualidad, ¿no? Una vez que te mueras todo te va a ir bien, ¿no? Entonces, eso es... ese es el poder que tiene la mente sobre el cuerpo. Si tú consigues engañar a la mente, ¿no?, de las personas, consigues que su cuerpo se someta a penurias por el resto de su vida y pierdan su libertad y pierdan su vida en pos de una idea que bueno, yo no sé si existe el cielo o no, yo no creo que exista, pero en pos de esa idea es capaz de aguantar, pues eso, pesares a las tierras, o que es una utopía, ojo, que es una utopía trascendental, que también están las utopías terrenas, ¿no?, de las que prometen las ideologías y tal, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es lo mismo, es estimular una idea que se basa en la esperanza de conseguir un anhelo, ya sea la bienaventuranza o la utopía terrenal de una ideología. Alonso, cuando tú me dices, nos dices, es que no crees en el cielo, ¿tenemos que sacar la conclusión que eres ateo? No, yo lo que digo es, claro, yo lo que no creo es que, es decir, yo soy muy respetuoso con las creencias de todo el mundo y sé cuál es la función de la religión. También sé en qué se fundamentan las religiones, que es una forma de calmar la ansiedad ante la muerte. O sea, el ser humano tiene una peculiaridad respecto al resto de animales, y es que sabemos que vamos a morir. Entonces, el hecho de saber que vas a morir es lo que ha generado toda la creatividad humana. O sea, la tecnología es una necesidad de, quiero poner un techito para resguardarme de la inclemencia. ¿Por qué? Porque sé que voy a morir como me quede bajo la tormenta, ¿no? Las medicinas. Entonces, pues bueno, el ser humano, como tiene esa capacidad de imaginar y está vuelto hacia la muerte, ¿no? Es decir, sé que llega a mi fin. Después de la muerte, ¿qué hay? Pues eso te da una ansiedad, es que no sé qué hay y tal. Entonces llega alguien y dice, pues mira, lo que hay es el cielo, o lo que es el infierno según te conviertas, ¿no? Eso es la religión. Entonces, que yo no crea en las religiones, ¿no?, en el mensaje de las religiones, es una cosa, que lo que no sé es si hay algo o no hay algo. De eso no tengo ni idea, pero por una cuestión muy simple, porque considero que decir que algo no existe o que existe basándose en una creencia, que es una suposición, es lo mismo. Es decir, yo creo que existe Dios, yo creo que no existe Dios. ¿Qué poco más tienes para demostrar cosas? Ninguna. Es que es igual. Si existe no lo puedes demostrar y si no existe tampoco. Tampoco, es que te vas a hacer una suposición, ¿no? Entonces, normalmente la suposición, cuando supones algo, metes la pata. Supongo que no va a llover, no me cojo el paraguas y llueve. Si hubieses mirado en la meteorología si va a llover, pues eso es. Entonces, como yo no puedo comprobar ni una cosa u otra, porque se me exige una cosa bastante penosa, ¿no?, para comprobarlo, que es que me muera, ¿no? Y de momento no tengo muchas ganas. No es negocio. No es buen negocio. Entonces, pues, no arregles por ahí. Claro, entonces digo, bueno, que la gente tenga sus creencias me parece muy bien, que les ayuda a vivir mejor, me parece estupendo, y a mí mi duda, mi escepticismo, pues me ayuda de igual forma, ¿no? Entonces, es decir, que existe o que no existe, no lo sé. Que el Dios que prometen algunas religiones, pues bueno, todas las religiones, las religiones son códigos de conducta para calmar la ansiedad, y a mí, pues, con su mensaje no calma mi ansiedad, ni mucho menos lo consiguen. ¿Cuál fue el engaño más grande que te hicieron? ¿El que más te dolió? Vamos a ver. Al hombre, no al filósofo, ni al escritor. No, si voy por ahí. Al ser humano. Pues no, es que ha habido... pues... es que, ¿sabes qué pasa? Que he tenido tantos que intento coger uno que tenga cierto humor, ¿no? Es decir, porque no voy a decir algo penoso, ¿no?, y tal. Yo creo que lo peor de todo, yo creo que es cuando te traiciona la confianza, ¿no? Es decir, cuando confías en alguien, ¿no?, claramente, y esa persona, pues luego no es como tú crees que era, es lo que hablamos antes de ligar, ¿no? Pero lo malo es cuando lo conoces y básicamente yo creo que es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no?, que ese es el engaño, porque es el más penoso, porque te sientes como un idiota, ¿no? Y dices, joder, confío en esta persona, y luego pues no era. Entonces, así en abstracto. Hay cosas que duelen.
Sí. Hay cosas que duelen. Y yo te agradezco porque has tocado temas filosóficos, pero lo has tocado, como para que lo entienda yo, que soy muy torpe. No. ¿Viste? Hay un librito que dice Informática para torpes. Sí, yo tengo uno de cada cosa. Bueno, sí, no, ese lo hicieron para mí. Bueno, pues ni te cuento, yo casi no sé utilizar el WhatsApp. Pero... Eso lo hicieron para mí. Y tú hoy nos has dado una clase de filosofía para torpes, porque con tu olfato te diste cuenta quién tenía el libro es fácil de leer. Sí, claro. El libro se lee en una tarde. Y doña Rosa y don Paco, se lo vuelvo a mostrar, doña Rosa. Ahí está, ahí lo tiene. Libre pensamiento. ¿Cómo no dejarse engañar? ¿Sí? Y doña Rosa y don Paco dicen, lo quiero comprar, quiero leerlo. Me parece estupendo. ¿Por qué lo tiene que leer? Doña Rosa y don Paco, gente del pueblo, ¿por qué tiene que leer tu libro? Para que no les engañen, es decir, para que... Así de simple. Así de simple, pero para que tengan libertad de pensamiento, que precisamente es el título, ¿no? Es decir, para que no crean lo que cualquier advernizo político les cuente. Y en muchos aspectos de la realidad, porque los puedes llevar, ¿no? Los puedes llevar a cualquier cosa, o sea, el uso del lenguaje para manipular, el uso de la utopía. Entonces, al leerlo, ¿no? Tú descubres una serie de cosas que dices, que luego las puedes identificar cuando alguien te viene a vender, pues mira, este coche es maravilloso y vuela y tal. Bueno, claro, usted me estaba vendiendo una utopía que todavía no es posible, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, la motivación del libro era precisamente eso, que no engañasen a la gente, porque me parecía insoportable ver como lo que comentabas hace un momento, ¿no? Que estás escuchando la radio y dices, pero ¿cómo pueden creerse? ¿Cómo la gente les puede seguir? Pues porque no tienen la información que necesitan para evitar que les tomen el pelo, ¿no? Entonces, esa es la motivación y está escrito de una forma que es muy llana y muy sencilla para que bueno, yo cuando estudié filosofía me tenía que meter unas chapas así enormes, ¿no? Que decía, bueno, esto es insoportable, ¿no? Y dije, bueno, pues está aprendiendo precisamente lo que no quiero, ¿no? Que dice, bueno, que la gente lo entienda, que el grano es esto es lo que sacas de todas estas páginas, sacas esto y esto es lo que vale. Entonces, se lo leen en un pispás, realmente, es fácil, tiene los capítulos son cortos y conseguirán ver y descubrir cosas para no ser engañados, ¿no? Y que es muy importante, porque al fin y al cabo, pues, así es como tienes libertad, ¿no? Es decir... ¿Qué comentario te hizo la gente que ya ha leído el libro? Pues todos son positivos. Lo cual está muy bien. Es bueno. Eso es bueno. Sobre todo lo que me dicen es que aprenden, ¿no? Y que les sorprende, ¿no? Es decir, que es algo como algo revelador, que dicen, ¿no? O sea, mira que nunca he visto esto, ¿no? Y ahora lo puedo ver, ¿no? Y claro, a mí por ejemplo, el contacto con los lectores me gusta muchísimo, ¿no? A través, que es lo que tiene bueno las redes sociales, ¿no? Que el trabajo de escritor es muy aburrido, estás todo el día solo en una habitación y depende, pues, por las redes sociales te contactan contigo, ¿no? Y te dicen eso, ¿no? Y te dicen que me lo he leído enseguida y joder, me ha resultado revelador, ¿no? Es la palabra dicha de alguna otra forma, o sorprendente y tal, ¿no? Y yo, claro, esa era la intención del libro, ¿no? Que dar un conocimiento que realmente es lo que da poder, ¿no? Cuando tienes conocimiento, pues, y el poder es libertad, así que... ¿Y después de esto qué? Pues, ¿Cómo sigue la historia? ¿Qué otro libro viene? Pues estoy ahora, bueno, acabo de terminar un thriller que es un thriller existencialista. Bueno, yo lo llamo existencialista porque está basado en filosofía existencial, ¿no? Del existencialismo, y es un thriller de un viaje que va de alguien que recorre Estados Unidos en un viaje con temática thriller, pero pues siempre me gusta, digamos, yo soy de los que, a mí me gusta mucho Horacio, ¿no? El poeta, que decía aut delectare aut prodesse, ¿no? Es decir, para deleitar y para servir. Entonces, no solo es una historia que te intriga, qué divertido, ¿no? Sino que te haga reflexionar en algunos aspectos, ¿no? De tu vida que das por sentado o que nunca te has planteado y que es algo que está ahí. Entonces, siempre intento cuando escribo algo que tenga esa vena de utilidad y que sea divertido, que sea ameno, porque si no, pues imagínate, pues vaya rollo, ¿no? Estás ahí. A mí me gusta mucho la literatura decimonónica rusa, ¿no? Pero claro, son unos libros que son densos y tal, y que dicen, bueno, si no te gusta esto, pues entonces pues tiene las dos cosas, ¿no? Que es un viaje y es divertido y le pasan aventuras al protagonista y tiene pues parte de filosofía existencial, alegóricamente, escrito lógicamente, que
que espero que sea útil y revelador para el lector, claro. Don Alonso Barán, Don Teddy. ha sido un placer. El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Y sabes, de alguna manera agradezco, doña Rosa, don Paco, no me tire las orejas, no haber tenido toda la potencia que uno pueda tener. Sí, porque yo hablo mucho. No, porque me ha servido para escucharte mejor. Muchísimas es gracias. como el cuento de Caperucita, te escuché mejor. Muchísimas gracias. Yo es que hablo mucho y muy rápido, entonces, pues mira, estaba escrito en las estrellas, ¿no? Hicimos el complemento perfecto. Tenía que ser así. Alonso, Muchísimas gracias, es un placer. Un placer, gracias. Gracias. Doña Rosa, don Paco, no quiere que lo engañe. En definitiva se trata de esto. No se dejen engañar. Me encantó, se lo voy a mostrar de nuevo. La portada, no sé si usted la ve, aquí está la ovejita. Ahí está. Usted sabe, yo miro para aquí porque ahí tengo el monitor. Aquí está la ovejita. No dejarse engañar. ¿Somos ciudadanos o somos ovejas? Y la diferencia, me encantó cuando dijo que la diferencia es la cultura. Leer. Así como nosotros nos alimentamos todos los días, hay que leer un poco todos los días para alimentar a nuestra cultura. Porque cuanto más fuerte sea nuestra cultura, más difícil lo van a tener aquellos que nos quieren engañar. Aquellos que no quieren que seamos un pueblo, sino que seamos un rebaño para poder llevarnos ellos a donde quieren. No está mal preguntar por qué, para qué, qué es lo que pretende. Pensar. Aquella persona que es libre para pensar es muy difícil de engañar. Se los recomiendo. Alonso Barán, Libre Pensamiento. ¿Cómo no dejarse engañar? Gracias por tomar este café con nosotros. Y yo después del café me voy a tomar algo, una manzanilla o algo para ver si mejoro la voz. Como siempre, han sido ustedes muy amables.